Les presento este trabajo, vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas de generación espontánea no controladas en Venezuela. Un tema que tiene más de 40 años de investigación y desarrollo en Venezuela por parte de universidades, expertos en la materia e instituciones del Estado. Esta presentación va dirigida con especial interés a aquellos residentes de las viviendas autoconstruidas y a las organizaciones aliadas en la concientización sísmica de la ciudadanía. Ok, Venezuela es un país sísmico donde las ciudades con mayor densidad de población se encuentran ubicadas en la zona de moderada a elevada amenaza sísmica. Aquí les presento dos mapas. El mapa de zonificación sísmica de la norma Covenin 1756-2001 vigente, que indica las 7 zonas sísmicas del país. Por otro lado, tenemos el mapa de amenaza sísmica de las curvas del coeficiente de aceleración horizontal a sub cero, que está incluido en la nueva norma FODENORCA 1756-2020, que se espera su publicación en Gaceta Oficial. ¿Cuáles son las construcciones más vulnerables en nuestro país? En primer lugar, tenemos los centros educativos con tipología de construcción Antiguo 1, Cajetón y Antiguo 2, por tener irregularidades estructurales que pueden provocar fallas frágiles en caso de sismos, tal como ocurrió con los centros educativos colapsados durante el sismo de Cariaco de 1997. Tenemos las edificaciones residenciales, comerciales y administrativas construidas antes de 1982, que quedaron rezagadas con respecto a la actualización de la norma sismo resistente del 2001. Tenemos las instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas de alto impacto, como son las instalaciones de la industria petrolera, la industria química, la industria eléctrica, entre otras, que cumplieron su vida útil de 50 años y requieren una evaluación sismoresistente de actualización, tal como lo indica la norma Covenin 1756-2001. Y tenemos las viviendas autoconstruidas de generación espontánea no controladas de concreto armado de 2 niveles o más, que es el caso que nos ocupa y que vamos a detallar en esta presentación. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Se estima que en nuestro país las viviendas autoconstruidas de generación espontánea no controladas de concreto armado superan el 60% del total urbano en las ciudades de moderada a elevada amenaza sísmica. Como estamos viendo allí en una imagen de Caracas, a la izquierda tenemos las edificaciones de Los y a la derecha las viviendas autoconstruidas del sector Petare. Podemos notar la alta densidad de viviendas, por consiguiente la alta densidad de población. La ausencia de políticas públicas sostenibles, la premura para tener un techo para la familia y la falta de información sobre el riesgo sísmico han sido las principales razones del incremento de viviendas autoconstruidas sin planificación urbana en los últimos 50 años en nuestro país. Allí podemos apreciar una zona con alta densidad de viviendas autoconstruidas, hay un crecimiento vertical y aparte de esto tenemos un acceso estrecho, lo cual podría incidir a la hora de auxiliar a las personas en caso de algún desastre sísmico en esa zona. Ahora bien, ¿cómo se comportan las edificaciones durante un sismo? Para explicar en forma sencilla cómo se comportan las edificaciones durante un sismo, vamos a hacer referencia a la inercia y la acción y reacción, que no son otra cosa que la segunda y tercera ley de Newton, con dos ejemplos muy elementales. Caso del camión con carga, como estamos viendo allí,
un camión plataforma con una carga vertical no anclada en su parte posterior. Al camión acelerar hacia la derecha, la carga vertical no anclada se va a desplazar hacia la izquierda. Esto representa una fuerza inercial. Esta fuerza inercial se le llama fuerza ficticia porque no hay nadie empujando la caja. Adicionalmente, la caja podría tener un volcamiento. Adicionalmente, tenemos el caso del péndulo. Tenemos un péndulo flexible empotrado rígidamente en la base sobre unos patines. Al haber una aceleración de los patines hacia la derecha, el péndulo se va a inclinar hacia la izquierda y va a ocurrir un desplazamiento de deriva. Se van a presentar unas fuerzas inerciales y siendo mayor la fuerza inercial sobre el tope del péndulo. Simultáneamente se están presentando unas fuerzas internas debido al principio de acción y reacción que son acumulativas desde el tope del péndulo hasta la base, siendo de mayor valor en la base del péndulo, puesto que ahí ofrece mayor resistencia porque está empotrado el péndulo a la base. Con esto podríamos entender mejor cuál es el comportamiento de las edificaciones ante un sismo en la lámina siguiente. Fuerzas inducidas por el sismo en una edificación. Los sismos provocan la vibración u oscilación de las edificaciones durante un periodo de tiempo determinado. Si hacemos el análisis estático equivalente, podemos afirmar lo siguiente. Al ocurrir un sismo en una determinada dirección, se van a presentar fuerzas inerciales en sentido contrario. Estas fuerzas van a actuar en cada centro de masa de cada piso. Simultáneamente, por el principio de acción y reacción, se van a generar fuerzas cortantes. Estas fuerzas cortantes van a ser acumulativas desde el tope del edificio hasta la base del edificio, donde la fuerza cortante va a tener mayor valor. Entre otras cosas, esta fuerza cortante va a depender del peso del edificio. Es una de las razones por las cuales la fuerza cortante es mayor en la base. Y esta fuerza cortante, su incidencia es notoria sobre las columnas de la planta baja. Visto lo anterior, podemos afirmar que durante un sismo, las fuerzas de corte basal de su cero actúan sobre la edificación en sentido norte-sur y este-oeste. Y estas fuerzas van a ser mayores sobre las columnas de la planta baja. En la gráfica podemos ver la fuerza de corte basal sobre un edificio de 15 pisos, que por supuesto va a ser mucho mayor que las fuerzas de corte basal de una edificación de 3 niveles, por la sencilla razón de que hay mayor peso en un edificio de 15 pisos que en un edificio de 3 niveles. Muy elemental. Ahora bien, un diseño sismorresistente para zonas de moderada a elevada amenaza sísmica debe tomar en cuenta el perfil geotécnico, la pendiente y el potencial de licuación del suelo. El diseño de la estructura debe realizarse con elevada capacidad para incursionar de manera estable en el rango inelástico, disipando energía sin pérdida de su capacidad portante. Debe cumplir con los requisitos normativos de especificación de los materiales como acero, concreto y bloques de arcilla, entre otros. Y el proceso de construcción debe realizarse bajo un riguroso programa de certificación de calidad.
¿Cuáles son las principales irregularidades estructurales que hacen vulnerables a las viviendas autoconstruidas? Antes de describir las irregularidades, veamos cuál es la tipología de construcción de una vivienda autoconstruida. El tipo estructural más comúnmente utilizado es el sistema mixto de pórticos de concreto armado con paredes de mampostería confinada y no confinada. Como vemos allí en la gráfica de la izquierda, tenemos la pared de mampostería de bloques de arcilla confinada por la viga corona y las columnas, lo que llamamos machones. Y tenemos a la derecha una vivienda de mampostería no confinada. No tiene ningún elemento de confinamiento, ni viga corona ni machón. ¿Cuáles son las principales irregularidades estructurales de una vivienda autoconstruida como pared de mampostería confinada en zonas de moderada a elevada amenaza sísmica? En primer lugar, se realizan las bases sin tomar en cuenta el perfil geotécnico del suelo, la pendiente y el potencial de licuación. Se elabora el concreto con una resistencia de compresión menor a 200 kg por centímetro cuadrado. Se coloca un acero longitudinal que no cumple con la cuantía mínima de diseño. Generalmente se colocan 4 cabillas de media o 4 cabillas de 3 octavos. Se construye con bloques de arcilla de baja resistencia a las paredes y en algunos casos, como vimos, hay ausencia de machones en algunas de ellas. La separación de acero transversal en los elementos estructurales, vigas y columnas, como son los estribos y ligaduras, de un cuarto de pulgada, no asegura el confinamiento de concreto en zonas de rótulas plásticas ni en los nodos, porque esta separación no cumple con lo especificado en las normas de diseño. Y como hemos visto en algunos casos, una vez que se construye una vivienda de un solo nivel, se dejan cabillas expuestas a corrosión en caso de construcción de otro piso para la vivienda. Entonces, a nivel nacional, como dijimos al principio, se han realizado numerosos estudios sobre lo que tiene que ver con paredes de mampostería. Se han hecho ensayos de mampostería confinada. Los ha realizado el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela desde la década de los años 80. Bajo carga lateral V0, monotónicamente creciente y alternante en el tope del muro hasta alcanzar el colapso, con distintas paredes a escala natural, de bloque de arcilla, de bloque de concreto, etc. Más de 20 paredes desde los años 80 hasta esta fecha se le ha realizado los respectivos ensayos que estamos refiriendo. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados del ensayo de análisis sísmico son los siguientes. La secuencia del colapso por la aplicación de la carga lateral en el tope, que son las fuerzas del corte, fue agrietamiento de la pared, trituración y colapso de la pared, y esto que es importantísimo, falla de corte, que es la falla frágil de los machones. Esto fue resultado promedio de haber ensayado paredes a escala natural en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela. Luego de este ensayo físico se realizó un análisis sísmico para una vivienda con paredes de este tipo. Y este análisis sísmico determinó que la carga lateral aplicada en el ensayo hasta alcanzar la falla de corte frágil de los machones
fue equivalente a tener un piso adicional en una vivienda de un solo nivel. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a deducir que un sismo moderado puede ocasionar daños estructurales no reparables en las viviendas autoconstruidas de 2 niveles. De aquí, de estos ensayos, es que surge la recomendación que las viviendas autoconstruidas de generación espontánea no controlada no deberían tener más de 2 niveles de construcción, debido a que los ensayos han demostrado que surgen fallas estructurales de corte en los manchones. También se realizaron pruebas a escala real de viviendas. En el año 2004, como parte del convenio entre la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, se realizaron pruebas a carga lateral de viviendas autoconstruidas hasta alcanzar daño estructural severo para evaluar su resistencia. Para ello, se utilizaron gatos hidráulicos de 50 toneladas cada uno para aplicar la fuerza de corte, como estamos viendo allí en la gráfica, de la fachada principal y la fachada posterior. ¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas? Veamos, la secuencia general de colapso inducido por las cargas aplicadas, las fuerzas de corte, fue primero la separación y falla de las paredes de mampostería de las columnas. Segundo, la formación de rótulas plásticas en las columnas. Tercero, la falla de flexión. Y cuarto, las fallas de corte, que es una falla frágil en las columnas, del primer nivel de la fachada principal y en las columnas de la fachada posterior. En el esquema podemos observar el punto de aplicación de la fuerza por los gatos hidráulicos. ¿Cuáles serían los casos más prioritarios? Las viviendas autoconstruidas de hasta 5, 6 y 7 niveles. En este sentido, una recomendación factible a las direcciones municipales de protección civil es identificar y ubicar este tipo de viviendas en sus jurisdicciones para establecer las medidas preventivas a tomar y las medidas de mitigación y atención en caso de desastres. Conclusiones. Las estructuras de concreto armado de las viviendas autoconstruidas no tienen capacidad para incursionar de manera estable en el rango inelástico ni pueden disipar energía. Las viviendas autoconstruidas de 2 niveles o más, ubicadas en zonas de moderada a elevada amenaza sísmica, tienen un riesgo sísmico elevado con probabilidad de colapso y pérdida de vidas. Y la vulnerabilidad de las viviendas autoconstruidas se incrementará significativamente si está ubicada sobre suelos blandos, en una pendiente o en suelos con potencial de licuación ante la acción sísmica. Recomendaciones. Tenemos un desafío gigantesco. Dado el elevado número de viviendas autoconstruidas mayores a 2 niveles en la mayoría de las ciudades de amenaza sísmica moderada elevada. La primera recomendación sería reactivar a nivel municipal los cursos de formación sobre construcción popular y reforzamiento de viviendas para las comunidades, en apego al cumplimiento de la normativa sismo-resistente. Esto con el fin de que no se sigan produciendo viviendas inseguras y adicionalmente se conozca cuáles son las medidas de reforzamiento de las edificaciones vulnerables existentes.
En segundo lugar, identificar y geolocalizar a nivel municipal las viviendas autoconstruidas de 2 niveles o más y registrar en un sistema de información geográfica. Importante para los planes no solamente de prevención de desastres sísmicos, sino también de mitigación y atención en caso de ser necesario. Y en tercer lugar, implementar un plan de evaluación sismoresistente y reforzamiento estructural de viviendas autoconstruidas de 2 niveles o más en conjunto con los propietarios y con subsidios financiados por el municipio, que es una recomendación que estaba incluida en el plan de prevención de sismo entre la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el gobierno de Japón. Para finalizar, tenemos este mensaje. No esperemos que un sismo destructor sea el catalizador para actuar. Como imagen de fondo tenemos el lamentable colapso de viviendas autoconstruidas durante el sismo de magnitud 7.0 ocurrido en Haití el 12 de enero del 2010 a las 4:53 p.m. hora local. Allí hubo más de 250.000 fallecidos. Gracias por su atención.